Bueno, lo primero que nos quiere decir el Señor en su palabra es que andemos de una manera diferente a como andábamos antes. Pero antes de decirnos esto, el apóstol Pablo está afirmando que la autoridad con la cual dice estas cosas, con la cual requiere, con la cual instruye a los efesios en este pasaje de la Escritura, esa autoridad viene de Dios. Dice esto, pues digo y requiero en el Señor. Entonces él está afirmando que estas palabras tienen autoridad y que el mandato viene de Dios. Y yo pensando en esto me recordaba de muchas veces en mi recién conversión, cuando recién había conocido al Señor, cómo experimentaba esto de estar en los cultos, cómo experimentaba leer la Escritura, de qué manera experimentaba yo cantar al Señor, y me recuerdo que yo sentía que todo lo que decía el predicador en el púlpito era para mí. Me recuerdo que cada una de sus palabras, cada uno de sus mensajes hablaba directamente a mi vida. Cada una de las alabanzas consolaba mi corazón. Y esto lo recordé conversando con mi prima Francisca, que ahora caminamos juntos en el Señor, y conversando acerca del sermón y del culto, ella me decía, no, el Señor me habló este domingo en tal punto. El Señor me habló en este punto. El Señor me respondió a esta oración. Y ahí yo me di cuenta, y mirando al pasado me desperté a la realidad de que en qué momento perdí esto. En qué momento dejé de experimentar el sermón. En qué momento dejé de experimentar los cánticos de alabanza como algo que era con una autoridad divina, que el Señor mandaba a mi vida para responder una oración, para afirmar sus promesas, también para mandar instrucciones a nuestras vidas. Leemos diferentes pasajes de la Biblia, venimos domingo a domingo a escuchar su palabra y muchas veces olvidamos que esto es del Señor. No es de cada persona que se para acá al frente para dar su pensamiento acerca de un pasaje de la Escritura. O acá no estamos hablando solamente de lo que Pablo pensaba acerca de cómo debieran andar los cristianos, de qué cosas se tenían que abstener. Esta instrucción viene de Dios, específicamente en este pasaje, pero también toda la Escritura. Entonces, lo primero que me llamó al texto mientras preparaba el sermón era esta pequeña porción. Esto pues digo y requiero en el Señor. Que tomemos cada instancia, que valoremos cada instancia en alta estima, porque es del Señor. Cada instancia en que somos instruidos en la palabra del Señor, cada vez que el Señor habla por medio del predicador, cada vez que un hermano me instruye en su palabra, cada vez que un hermano me corrige quizás por algún pecado en el que estoy que yo no veo, valorémoslo como lo que es, como la palabra del Señor. Sobre todo en este día, en el día del Señor. Y obviamente no lo voy a decir solamente porque yo estoy acá al frente, sino que también en los mensajes anteriores, también en los mensajes que vendrán. Estamos acá, nos levantamos temprano, hacemos un sacrificio a los que nos cuesta levantarnos temprano, preparamos el día del Señor el sábado para estar acá este día, y que no lo valoremos como lo que es, como la palabra del Señor, sería un desperdicio. Así que esa es la primera instrucción por parte de Pablo. Esto digo y requiero en el nombre del Señor. Todo lo que va a enseñar de aquí en adelante está bajo ese alero, por decirlo así. Luego, el apóstol Pablo nos empieza a decir qué es lo que requiere el Señor de nosotros. Y nos empieza a describir la condición espiritual y la condición moral del viejo hombre. En lo que queda del versículo 17, dice que no andéis como los otros gentiles. Una palabra muy repetida en Efesios es andar, como caminar. ¿Cómo debemos andar nosotros? Bueno, primero, ¿cómo no debemos andar? Como los otros gentiles. Acá dice otros gentiles porque los efesios son gentiles. Los efesios no eran parte del pueblo de Dios. Y de eso se trata la epístola desde el capítulo 1 hasta el 3. El apóstol Pablo está diciendo cómo es que los efesios llegaron a ser pueblo de Dios por medio de Cristo. Pero ellos, en su nacionalidad, son gentiles, no son judíos. El Señor llegó a ellos por la gracia y la misericordia de Jesucristo, por medio de la predicación del Evangelio, por medio del cumplimiento al mandato de Jesucristo de ir y predicar a todas las naciones.
Entonces empieza a describir cómo vivían ellos antes, cómo vivían los otros gentiles anteriormente. Ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cómo andan los otros gentiles? Y acá da muchas cualidades, muchas condiciones espirituales y muchas condiciones morales de cómo andaban los gentiles, cómo andan los otros gentiles. ¿Cómo andan? En la vanidad de su mente. Tienen un entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ignorancia, dureza de corazón. Son insensibles, se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí, si nos pusiéramos a desglosar lo que significa cada una de estas palabras en la Biblia, tendríamos como 3 sermones, pero vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. La primera que menciona es la vanidad de su mente. Algunas otras traducciones hablan de futilidad, que significa, en términos prácticos, una mente inútil. ¿Qué pasaba con nuestra mente antes de conocer a Cristo? Nuestra mente, nuestro ser interior, la mente en la antigüedad se usaba para describir aquel ser interior del ser humano. Entonces, ¿qué pasa con nuestra mente? Es inútil. ¿Por qué? Porque en esta condición caída no sigue el diseño de Dios. No busca glorificar a Dios. No encuentra plenitud tampoco por esto mismo, porque el único lugar donde vamos a encontrar plenitud, el único lugar donde vamos a encontrar gozo, es en Dios, en buscar glorificarle. Cualquier otra cosa en la que te empeñes, tu esfuerzo, tu tiempo y tus ganas, no va a llevar a la plenitud. Va a ser un esfuerzo inútil. Entonces a eso se refiere a la vanidad de su mente, porque su mente ya no funciona como Dios la creó, no sirve para lo que Dios la hizo. Por esto tienen el entendimiento entenebrecido. También en la vida anterior no veíamos por dónde íbamos. Había tinieblas en nuestros caminos. No sabíamos cuál era el camino verdadero. Hay muchos caminos, pero en realidad solamente hay uno verdadero que nos lleva a Cristo. Él es el camino. No hay otro camino. Por más que inventemos atajos, carreteras, veredas, no hay otro camino sino Cristo para poder escapar de una mente fútil, de una mente inútil. Estaban ajenos de la vida de Dios. Acá podríamos pensar en decir que estábamos alejados de la vida de Dios. Pero podríamos pensar también que podemos acercarnos, podemos dar un paso, podemos hacer un par de horas y podríamos acercarnos a la vida de Dios. Pero la Biblia nos enseña, sobre todo en el Nuevo Testamento, que estar ajeno de la vida de Dios es algo mucho más drástico. Y el antónimo de estar ajeno de la vida de Dios es muerte espiritual. Cuando nosotros aún no conocíamos al Señor, estábamos ajenos de la vida de Dios y no hay otra vida. Estar ajeno de la vida de Dios es estar muerto en nuestros delitos y pecados. Estar separados de toda bondad, estar separados de toda esperanza. Estar muerto, estar sin vitalidad y sin proyección. Entonces acá nos está describiendo la condición espiritual en la que vivíamos. ¿Y por qué estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Por qué estábamos separados de toda bondad de Dios? Porque estábamos ajenos de la vida de Dios. ¿Y por qué estábamos ajenos? Porque éramos ignorantes. Mire, todo lo que vamos describiendo de los que nos sacó Cristo, hay que dimensionar eso, de lo que nos rescató Cristo. Yo conocí al Señor a los 20 años y cuando leía este texto de verdad que me conmovía porque le agradecía al Señor, estudiando el texto, las terribles condiciones en las que vivía, sin esperanza, sin proyección de vida. Con todo lo que hacía no servía para nada, no sumaba para nada, era fútil, era inútil, estaba cazando el aire y el Señor me rescató. Entonces, era ignorante. Pensaba yo que había esperanza en otras cosas que no eran Dios. Pensaba yo que las obras que hacía, que quizá el prestigio que tenía, pensaba que mis proyecciones eran las buenas, pero no. En realidad era ignorante. Era ignorante de las cosas de Dios. Era ignorante
con respecto a la palabra del Señor. Y esto no era sino más que por la dureza de mi corazón. Y aquí entra la responsabilidad humana también. Nuestro corazón es duro, es insensible a las verdades divinas. A la voz del Señor no le puede responder porque en nuestro corazón se ha formado una callosidad, nuestro corazón se convirtió en un corazón de piedra. No podíamos responder al Señor en nuestras fuerzas. No habíamos vuelto completamente insensibles a la voz de Dios, insensibles a su llamado, incapaces de responder al mensaje del Evangelio. No, yo creo que nadie puede negar que antes de conocer al Señor verdaderamente, muchas veces escuchó un mensaje, escuchó un amigo. En mi caso yo tenía un primo que siempre me predicaba el Evangelio, así que yo no podía ir descaradamente al Señor a decirle: Señor, yo no te conocía porque yo nunca había escuchado tu mensaje. Menos acá en el contexto que vivimos. Quizás en el contexto que nos presentaba el hermano Ariel, ahí faltan predicadores, la persecución es grande, es más difícil hacer llegar el Evangelio, pero en mi caso no había excusa. No había excusa para negar al Señor. Sencillamente era por la dureza de mi corazón, por mi orgullo, por mi ignorancia. Y en esa condición vivíamos todos antes de conocer a Cristo. Y tú, si te criaste quizás bajo el alero de una familia cristiana, nunca te apartaste tan lejos, igual hay que agradecer al Señor porque quizás el Señor nos trajo a una temprana edad al Evangelio, a conocerle. Quizás tú conociste al Señor de muy pequeño y no alcanzaste a experimentar en plenitud toda esta vida terrible, toda esta condición de vivir como las otras naciones. Así que agradezcámosle al Señor por aquellos que nos trajo de afuera y también por aquellos que les impidió quizás apartarse de la educación, de vivir bajo el alero de una familia cristiana, con padres que, si bien es cierto, no eran perfectos, pero nos presentaron lo más importante que era Cristo. Así que gracias al Señor por eso. Entonces, nuestra mente, nuestro corazón estaba insensible, nuestro corazón era duro. Y esa es la condición espiritual que nos presenta. Pero esta condición espiritual del viejo hombre también tiene prácticas. También hay prácticas en esta condición espiritual y básicamente aquí nos dice que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En otras palabras sería sin freno, con codicia, con deseo de hacer el mal. Y estas tres palabras siempre en la Biblia se relacionan con pecados de connotación sexual, ¿cierto? Con pecado sexual, la lascivia, la avidez, la impureza, pero no necesariamente es excluyente de esos pecados. Así que no creamos que porque quizás no estamos en alguno de esos pecados, estamos salvos de recibir esta amenaza por parte del Señor de vivir de otra manera. Quiero leer un versículo en Romanos 1, capítulo 1 de Romanos, que nos va a hacer ampliar un poco más este concepto de toda clase de impureza. Amén. Voy a leer Romanos 1, 28 al 32. Dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que lo practican. Entonces aquí vemos este concepto de ir al mal con codicia, de ir al mal con deseo de hacer el mal, de querer estar con los que hacen el mal. El Señor también dice que Él detesta a las personas cuyos pies corren para hacer el mal.
Entonces mi pregunta acá es que nosotros como cristianos podríamos vivir en ese estado, en todas las cualidades que acaba de mencionar Pablo y que acabamos de estudiar, así como por encima nomás. ¿Podríamos pensar que un cristiano puede vivir en este estado? Yo creo que si le pidiera a usted que viviera en este estado, le costaría vivir en este estado. Así que Pablo no está aquí haciendo así como una petición de que tú te esfuerces en hacer esto, sino que está describiendo tu vida pasada. Gracias demos al Señor porque nos tiene bajo su cobijo, porque nos ha apartado de esos caminos. Gracias demos al Señor porque nos impide vivir en esta condición, porque Él transformó nuestro corazón, porque Él ablandó nuestro corazón y nos dio un corazón de carne, porque solamente gracias a Él nosotros no corremos sin freno al pecado. Solamente gracias a esta nueva naturaleza que Él creó en nosotros, nosotros ya no deseamos todo tipo de mal. La gloria es para Él. Nosotros, si fuera por nuestra primera naturaleza, la naturaleza en Adán, estaríamos en esta condición. Estaríamos ignorantes. Tú ahora conoces la palabra del Señor, o mucho tiempo, quizás lleva muy poco tiempo, quizás lleva, pero conoces la palabra del Señor, conoces a Cristo, conoces cuáles son los libros de la Biblia, conoces la historia de la redención. Ya no estás ignorante, ya no estás ajeno de la vida de Dios. El Señor ha enviado su Espíritu a ti, a vivir, a habitar dentro tuyo, a dirigirte, a iluminarte para entender, para que ya no seamos ignorantes, a iluminar nuestro entendimiento, para no caminar perdidos, para saber cuál es el camino. Y el Espíritu Santo nos apunta a Cristo. Cristo es el camino. Ya no andamos tampoco en la vanidad de nuestra mente, porque nuestra mente ahora el Señor también la regeneró y busca glorificar a Dios y en eso se goza. Entonces, está describiendo una vida pasada, pero compara con la vida que tienes ahora. El Señor ha regenerado tu corazón, el Señor ha enviado a su Espíritu. Y es completamente incompatible que viviéramos de esta forma. Si se fijan, no está mandando cosas que no hay que hacer o que hay que hacer, está describiendo nuestra vida pasada. Amén. Y la siguiente pregunta va a conectar con los siguientes versículos. Ese modo de vivir que acabamos de describir, ¿lo hemos aprendido de Cristo? La oscuridad, una mente fútil, estar separados de Dios, ser ignorantes, ser insensibles, ser orgullosos, entregarme al pecado con desenfreno y desear el mal. ¿Eso se aprende de Cristo? La respuesta es obvia. Entonces, ¿qué significa aprender a Cristo? Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros somos gentiles, igual que los efesios. Nosotros somos gentiles que hemos tenido un encuentro con Cristo. Y no solamente aprendemos cosas acerca de Cristo. Si se fija, bien el texto dice así como una conjunción rara. No habéis aprendido así a Cristo. Entonces nosotros no solamente aprendemos cosas acerca de Cristo. Porque cualquiera puede tener una lectura de la Biblia, cualquiera puede sumergirse a estudiar qué nosotros creemos y va a entender. Ah, mira, ellos creen esto por este pasaje, la historia de la Biblia trata del pueblo de Israel, cómo fue rescatado por Moisés y después el linaje llega a este hombre que se llamó Jesús de Nazaret. Cualquiera puede entender y hallarle sentido a lo que creemos. Pero tú has recibido a Cristo en tu corazón. La iglesia es participante y es el cuerpo de Cristo. Entonces es diferente a solamente conocer cosas acerca de Cristo. Es diferente a solamente conocer información sobre qué hizo Cristo, qué fue lo que dijo. Sino que es habitar en Cristo. Porque nosotros lo hemos recibido en nuestro corazón. Es muy probable, y esto es un consenso de los estudiosos, que muchos de los efesios no conocieran a Pablo. Porque esta era como una carta circular y es muy probable que ellos hayan escuchado el Evangelio por medio de otros maestros, por medio de otros misioneros y pastores. ¿Ya? Así también nosotros, obviamente, no conocemos el Evangelio porque nos haya predicado alguien de los primeros que lo escucharon o de Cristo mismo.
Pero aquí nos revela una verdad muy profunda, que si aprendemos esta doctrina, que si escuchamos el Evangelio y que si creemos a Cristo, aprendemos por fe, por medio del Espíritu, a Cristo mismo. Aprendemos y somos instruidos por Cristo mismo, por medio de sus siervos, con la ayuda del Espíritu Santo, por medio de su palabra. Y el Espíritu nos va a fortalecer. El Espíritu va a hacer que nuestros corazones y nuestros esfuerzos prosperen en andar como nos está demandando Pablo que andemos. Y en no andar como nos está demandando que no andemos. Andar conforme a mi naturaleza. ¿Cuál es mi naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza actual que usted tiene? ¿Cuál es la que predomina en usted? ¿Es la naturaleza pecaminosa? ¿Esa es la que predomina en nosotros? ¿O es la del nuevo hombre creado en Cristo? Es la del nuevo hombre creado en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu nos va a fortalecer. El Espíritu hace que nuestros esfuerzos vayan a ser prosperados. Y esto es sin negar que hay grados de madurez, que hay etapas en nuestra vida en las que hay altos, en las que hay bajos, en que caemos, en que nos equivocamos. Pero un creyente, eso sí podemos afirmar que un creyente no se entrega con codicia a toda clase de impureza. Amén, estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya deseamos otras cosas, como decía el Señor, ha renovado nuestra mente. La naturaleza pecaminosa ya no es excusa, así que esfuérzate en el Espíritu, porque Él va a prosperar tu esfuerzo. Hay que hacer hincapié en esto. Si el Señor no hubiera dado garantía de que perseveraremos hasta el final, si el Señor no hubiera dado garantía de que su Espíritu Santo está con nosotros para luchar con el viejo hombre, yo quizás diría que nos rindiéramos porque no hay ninguna garantía. Pero el Señor nos dio la garantía. El Señor nos ha prometido que vamos a perseverar hasta el final, que Él está con nosotros hasta el final del mundo. Y más encima que si pecamos, si fallamos, tenemos un abogado en Cristo que está permanentemente intercediendo por nosotros en los cielos. Así que tenemos garantía para esforzarnos. Tenemos todas las herramientas, tenemos su palabra, tenemos los sacramentos para fortalecernos, tenemos la vida en comunidad. Y todo esto permite que nuestros esfuerzos sean prosperados por el Espíritu Santo. Así que en este plan de lectura que tenemos en el año, no nos quedemos pegados en Génesis 3, en la caída, en la naturaleza pecaminosa, en la naturaleza adámica, sino que avancemos y lleguemos hasta Jesucristo, que Él renovó nuestro entendimiento, que Él nos hizo nueva criatura. Amén. Avancemos hasta esa parte. Y aquí cuando dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñado, Pablo está esperando que los efesios se observen, hagan una introspección, porque él no está cuestionando que aprendiste de Cristo. Él no está diciendo, mira, a ver si aprendiste o no, no sé, a ver, tus obras lo van a demostrar. Sí es cierto, nuestras obras, en algunos son más visibles, en otros no, pero Pablo en este caso no está cuestionando. Si lo separamos podría parecer que sí, que está cuestionando a ver si es que aprendieron o no de Jesucristo. Pero si leemos Efesios, si vamos a los mensajes anteriores y si leemos la epístola desde el principio, tenemos 3 capítulos repletos de argumentación en cómo el Señor ya convirtió a los efesios en parte de su pueblo. Cómo el Señor ya adoptó en la familia de Dios a estos pueblos gentiles. Así que tú aprendiste a Cristo. Tú eres adoptado en la familia de Dios. Ese es un hecho. Y simplemente le está pidiendo que vivan conforme a esa naturaleza, a la naturaleza que tienes ahora de adoptado, que ahora tienes padre, que ya no eres huérfano, que viniste a formar parte de la familia de Dios. Este pueblo que estaba alejado, que no tenía ninguna relación con Abraham, que no tenía ninguna relación con David, que no tenía ninguna relación con el linaje de la historia judía, vino a ser pueblo de Dios por medio de Cristo. Nosotros también, tan lejanos que estábamos, siempre reflexiono en eso, estábamos súper lejos. Yo creo que ni siquiera ellos pensaban en que existía un continente, pero el Señor no te olvidó, el Señor te recordó y envió misioneros, y gracias también por los misioneros que vinieron a predicarnos a nosotros también. Así que nos está pidiendo que vivamos conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Y cuál es esta verdad? Como ya le decía, la historia bíblica, como toda la historia apunta a Jesucristo, los discursos de Jesús, las parábolas de Jesús, los dichos. Permanezcan en mí, sus predicciones,
sus promesas, sus profecías, todas las garantías que nos da. Aprender de su carácter, de su manera de tratar con las personas, su manera de tener compasión, su manera de enojarse, de cuando lloró, la promesa de que vendrá. En resumen, esa es la verdad, la historia bíblica. La palabra del Señor Jesucristo es la misma verdad. Y los apóstoles, como les decía, cumplieron su labor, predicaron, bautizaron, y aquí Pablo lo que está haciendo es enseñar a otros a guardar lo que Cristo les enseñó que guardaran. Nosotros también hemos recibido esa orden, hemos sido instruidos y ahora tenemos que también ser testigos de esta verdad, en dicho y en hecho. Aquí específicamente Pablo nos está pidiendo que vivamos de cierta forma y que no vivamos de otra forma. Y nosotros tenemos que ser testigos por medio de nuestra manera de vivir, pero también ir a otras personas y enseñarles lo que Cristo nos enseñó. Enseñarles cómo aprendimos de Cristo, y Dios mediante su ayuda nos ayuda a ver conversiones, nos ayuda a ver cómo hermanos, como amigos, como familiares comienzan a creer en el Señor. Por eso pidamos ayuda al Señor para que al haber aprendido de Cristo podamos andar como Él anduvo. Y Él anduvo con compasión, con misericordia, pero también anduvo con un mensaje, predicando el Evangelio del reino para todas las naciones. Amén. Y lo último que tiene que decir el Señor para nosotros es cuál va a ser la constante en esta vida cristiana. Y la constante en la vida del cristiano, para poder cambiar de vida, para poder despojarse del viejo hombre, es precisamente eso: despojarse y revestirse. No solamente despojarme de cosas. Hay muchas religiones que enseñan a desechar deseos, a desechar y a desechar, y finalmente quedan vacíos, sino también revestirme de otras cosas. Comenzamos el año y como siempre yo empiezo con el plan de lectura y con el infaltable compromiso de bajar de peso. Y como ven, no he podido perseverar en ninguna dieta. ¿Por qué se ríen si es un problema? ¿Es un problema de salud, de ansiedad? No, está bien. Ya, no he podido perseverar en ninguna, pero sí, como he buscado tantas formas de lograr mi objetivo, hay un consejo de nutrición que se trata no solamente de botar cosas de mis muebles, de mi refrigerador que hacen mal, no solamente dejar de comprar comida que hace mal, poco nutritiva, sino que también es llenar esos mismos espacios con cosas que sí son saludables, porque no se trata solamente de dejar de comer, sino de comer las cosas adecuadas. Por ejemplo, reemplazar la Coca-Cola por un agua con infusión, con té de hierbas, las papas fritas de las 11 de la mañana por maní, la sopaipilla por pan integral, ¿cierto? Una vez a la semana nomás. Las papas fritas por maní, porque si solo dejamos de comer en las dietas vamos a sufrir, sobre todo lo que nos gusta comer y nos apasiona. Entonces, asimismo, Dios no quiere que solamente nos despojemos de cosas y quedar completamente vacíos para dejarnos sin propósito, para dejarnos sin conocimiento alguno. Todo lo contrario. Yo una vez hice una dieta de esa por la mía y solamente comía lechuga y clara de huevo y andaba como zombie, quedándome dormido en todas partes. Entonces, Dios en este sentido es un buen nutricionista. No quiere dejarte muerto de hambre, sino que Él quiere llenarte. Él quiere llenarte de su palabra. Él quiere darte verdadera comida y verdadera bebida. Quiere llenarte de su vida, quiere llenarte de sus enseñanzas y vivir en comunidad con la iglesia, de participar en los sacramentos y ser fortalecidos en ellos, en la Santa Cena. Así que esta es otra vida, hermanos, ya no estamos sin propósito. Dios no nos pide que nos despojemos del viejo hombre y quedar completamente vacíos en el aire. El Señor ha dado todo para que nosotros podamos ser llenos de este nuevo hombre que ya ha sido creado en Cristo. Así que agradezcamos por eso, porque no estamos sin propósito, y despertemos a dimensionar cuán grande es la bendición que estás experimentando hoy, domingo a domingo.
siempre se nos hace rutinario, siempre mecanizamos todo, pero esta es una vida nueva la que tenemos. Estamos creyendo en Cristo, estamos siendo acompañados por Él, tenemos el Espíritu Santo en medio nuestro, podemos entender lo que es perdonar, lo que es tener misericordia y sobre todo, aquello que era imposible antes para ti, ahora es posible, despojarse del viejo hombre. Ahora en Cristo eso es posible, así que despójate. El Señor te ha dado las herramientas para poder hacerlo, para poder ir día a día renovando tu mente. Y vístete de esta nueva naturaleza que ha sido creada en Cristo para buenas obras, dice su palabra en Efesios 2:10. O sea, te está pidiendo que tomes la siguiente declaración y te la pongas. Estás en Cristo, eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son ellas nuevas. Eres una nueva criatura, sí. Ya no predomina los deseos engañosos del viejo hombre. Toma este compromiso con Cristo de ser un hombre nuevo. Solo Él lo hizo posible. Si no fuera posible por medio de Él, no tendría sentido pedirle que el apóstol Pablo les pidiera a los efesios que ya no vivieran como gentiles. No tendría sentido si es que el Espíritu Santo no nos fortalece. No tendría sentido si no tuviéramos la palabra, no tuviéramos maestros que nos instruyeran. No tendría sentido si Cristo no hubiera vivido y no hubiera cumplido la ley al pie de la letra. Entonces toma esta nueva naturaleza y empodérate en esta nueva naturaleza. Que ya no te gobierne la naturaleza anterior, la naturaleza del viejo hombre. Porque este viejo hombre vivía bajo deseos engañosos, como dice su palabra. Vivía bajo estos deseos de hacer el mal. Vivía bajo deseos que quizás prometían cosas que eran buenas. El prestigio, las riquezas. Pero estas cosas no me iban a llenar. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, hemos llenado ahora nuestra mente de riquezas incalculables en Cristo. De misericordia, de promesas de una vida eterna, de una vida llena de luz en Él, donde Él será nuestro sol, de una vida eterna en comunidad, de una vida sin pecado, de una vida sin ese pecado con el cual tanto me cuesta luchar. El Señor me va a limpiar definitivamente en un día. Cuántas promesas maravillosas hay, cuántas riquezas hay, cuántas recompensas hay para aquel que decide empoderarse en esta vida y decir, Señor, ayúdame. Ayúdame en este camino, ayúdame a despojarme y a vestirme de esta nueva naturaleza. Y no digas, no, es que esta riqueza yo voy a hacer porque amo a Cristo y esta riqueza no me interesan. Yo no quiero que me digan que soy interesado. Pero, ¿qué es lo contrario a ser interesado? ¿Ser un desinteresado? ¿Estas cosas no te interesan? Yo creo que a todas estas promesas de Dios deberían elevar nuestros corazones a amarlos aún más. Porque ya lo amamos por quién es Él. Ya lo amamos por lo que hizo. Ya lo amamos por haber perdonado nuestros pecados. Pero a eso el Señor añade múltiples promesas, muchas riquezas, que ya los deseos engañosos no van a poder engañarnos. Porque nuestra mente está llena de Cristo, de sus promesas y de las promesas de la vida eterna en Él. Así que podemos concluir que ya no vamos a andar en la futilidad de nuestra mente. Nuestra mente va a buscar glorificar a Dios. Ya no vamos a ser engañados por estos deseos. Ya no vamos a correr hacia el mal porque Cristo nos esfuerza. Porque Cristo prospera nuestro esfuerzo, porque el Espíritu Santo nos acompaña y porque el Señor está al lado nuestro y en medio nuestro. Antes de Cristo, vivir como las otras naciones era lo más natural. Ahora no es lo natural, ahora no es así. Ahora nuestro modo de vivir debe ser distinto a las demás naciones, porque como ya vimos, el Señor cambió todo. El Señor cambió nuestra mente, el Señor nos dio conocimiento, el Señor nos sacó de la ignorancia, nos puso en el camino correcto y dispuso también de herramientas de la persona del Espíritu Santo habitando en tu corazón para poder cumplir sus mandamientos. Amén. Le invito a ponerse de pie para que oremos juntos en respuesta a la palabra del Señor. Padre, te agradecemos tanto porque por medio de tu palabra nos damos